Bueno, les decía que antes de iniciar con el desarrollo, digamos que analítico del texto, a mí me gustaría como hacer una breve digresión sobre algunos aspectos que me parece que son fundamentales. Un par de ideas que creo que ustedes no tienen, pues, necesariamente claras porque no pudimos leer el texto, el otro texto de Huizinga que estaba para hoy. Bueno, por todo ese asunto de la pandemia, por supuesto, ¿verdad? Eh, y por la reducción de textos que se hizo para esta nueva versión del curso. Eh, entonces quisiera referirme a un par de cosas rápidamente sobre eso para después entrarle a cuestiones un poco más eh, básicas, digamos, de este autor, Christopher Lasch, que tenemos para hoy, ¿verdad? Con ese texto que ustedes leyeron, eh, titulado La degradación del deporte, encontrado en La cultura del narcisismo, que es un texto de finales de los 70 de Christopher Lasch. Pero bueno, lo primero que habría que decir eh, eh, al respecto del rescate de este par de ideas de Huizinga sobre las cuales discute Lasch en su texto, es que, bueno, este asunto del juego, Huizinga lo ve como un espectáculo sagrado, una fiesta, digamos que agonal, ¿verdad? Que tiene que ver, evidentemente, este rollo de lo agonal con el combate, la lucha, el enfrentamiento y la competencia. La competencia, un elemento que es básico, que es clave en la interpretación que hace Christopher Lasch sobre la degradación del deporte, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener en cuenta esta idea de la fiesta agonal de la que habla Huizinga, ¿verdad? Que es un combate, que es una lucha. El juego es combate, el juego es lucha, el juego es esta lógica de la cultura del enfrentamiento, en donde surge estas lógicas, digamos, de confrontación de las que habla Huizinga. Huizinga se refiere, por ejemplo, al potlatch, ¿verdad? Ya ustedes saben, este asunto del potlatch como una fiesta agonal, como un ritual dramático, ¿verdad? Es decir, lo propio, entonces, del juego es un carácter dramático, digamos que ritual, y en consecuencia agonal. Pareciera que, y también en los términos de Lasch, hay ciertas convenciones que son aceptadas para los juegos, ¿verdad? Y dentro de esas convenciones, Lasch dice que es el juego fundamentalmente dramático, fundamentalmente ritual y por supuesto competitivo. Es la propia lógica inherente del juego, ¿verdad? Esto es importantísimo. Importantísimo porque lo vamos a intentar desarrollar eh, más adelante. Y entonces, esta parte agonal, esta lucha dramatizada, ritualística del juego, tiene, según Huizinga, en su periodo arcaico, su ventana más visible, ¿verdad? Es decir, en la forma arcaica del juego, recuerden el texto anterior de Huizinga que vimos la semana pasada, su forma más elemental, más originaria, el juego, ¿verdad? Eh, se condensa fundamentalmente en el periodo arcaico. Perdón porque estaba viendo un mensaje que llegó de Julián que está intentando meterse a la reunión, ¿verdad? Y por último, Huizinga propone, ¿verdad? De una manera muy interesante, que la seriedad de la cultura asesina lo lúdico, ¿verdad? La seriedad de la cultura asesina lo, es decir, el juego es, pareciera que condensa una dimensión paulatinamente seria,
cosa que va a traer a colación, por supuesto, de Christopher Lasch. Entonces, tenemos esas ideas básicas, la idea agonal del juego que se condensa en el periodo arcaico, ¿verdad? Periodo arcaico, hay que tener esto como muy presente en virtud de lo que nos habla Christopher Lasch, ¿verdad? Y por supuesto, esta idea de la seriedad del juego, hay que tenerla ahí como bien presente. Entonces, bueno, tenemos que eh, Christopher Lasch nace en Nebraska, 1932, y muere en Nueva York en 1994, muere de leucemia, una leucemia fulminante, Christopher Lasch, estando todavía pues relativamente joven, 60 y tantos años, ¿verdad? Lasch es un crítico de izquierda. eh, Vamos a ver, aquí hay otra persona esperando. Crítico de izquierda, es decir, sus referencias son Marx, la Escuela de Frankfurt con Adorno, Horkheimer, Marcuse. Vamos a ver qué tan importante es Marcuse, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, que este no es de la Escuela de Frankfurt, pero sí se retomó dentro de algunos autores, por algunos autores de la Escuela de Frankfurt, Freud, ¿verdad? Entonces, Marx, Freud y Escuela de Frankfurt, por supuesto, ¿verdad? En cuenta Marcuse, Herbert Marcuse, que es importantísimo, ¿verdad? Dentro de la propuesta teórica que establece Christopher Lasch, me parece que es trascendental. Y su crítica, esta crítica de Lasch es hacia la sociedad terapéutica y a este narcisismo contemporáneo, que precisamente ubica como dimensión trascendental en su libro, que se llama La cultura del narcisismo, ¿verdad? Que es precisamente lo que está intentando, pues, cuestionar. O poner en crítica, ¿no? Que me parece que es importante. Entonces, la cultura del narcisismo la escribe Lasch en 1979. 1979. Hace un rato, estamos hablando de 40 años, 4 décadas prácticamente, un poquito más. Y bueno, pareciera que todavía tiene eh, una vigencia, pues, importantísima, ¿verdad? Eh, Denme un segundo para... Entonces, les decía acerca de la cultura del narcisismo, ¿verdad? 1979. Creo que es importante establecer algunas cuestiones contextuales que nos van a ayudar a un poco transitar por el texto, que me parece que son ideas importantísimas. Hay una idea acá general de la que habla Christopher Lasch y que la refiere Fabián Fanwax, un psicoanalista argentino del que voy a hacer referencia en algunas ideas que he tomado de una conferencia que hace él precisamente sobre esta idea del narcisismo contemporáneo, una conferencia del 2018. Eh, Me parece, en los términos de Fanswax, que la tesis que defiende el texto de Lasch a lo largo del libro es la existencia de una personalidad narcisista en nuestro tiempo. O sea, vamos a ver, una cultura narcisista, pues sí, una personalidad narcisista, pero ampliando la idea, una cultura narcisista, ¿verdad? Que tiene que ver con una cosa muy específica, muy, digamos, encontrada en esta situación psíquica humana, ¿verdad? Tiene que ver con un yo grandioso, con un sentimiento de vacío, con una inautenticidad, una vida personal empobrecida,
una ausencia de compromiso intelectual, miedo, angustia, extrema dependencia afectiva y de la imagen, ¿verdad? Es decir, esta idea del narcisismo contemporáneo tiene que ver con estas ideas o con estas nociones sobre las que apunta Christopher Lasch y que referencia este autor psicoanalista Fabián Fancwax. Entonces, hay una constante búsqueda de reconocimiento y de admiración, ¿verdad? Que uno puede incluso ver o experimentar en la política contemporánea, ¿verdad? ¿Sí? Estos sentimientos de carácter magnánimo, ¿verdad? Una dependencia extrema del reconocimiento del otro en figuras célebres de la política americana, ¿no? Trump y Bukele, por ejemplo, ¿verdad? Que manifiestan, digamos, una personalidad en exceso narcisista, ¿verdad? O pareciera que en exceso narcisista, cristalizada en una búsqueda de reconocimiento, pero que también entonces supone una lógica de miedo y de angustia, que es muy interesante. Bueno, ¿de dónde viene esto? Se pregunta Christopher Lasch. Bueno, sí, esta cultura narcisista, personalidad narcisista, pareciera, según Lasch y Fancwax, viene de una renuncia, pero no una renuncia como la que suponía Freud en El malestar en la cultura, ¿no? Sino que para Lasch, ¿verdad? Y fundado principalmente en la cultura estadounidense de los 70s, ¿verdad? Hay una renuncia al rol autoritario de los padres sobre sus hijos. Es decir, renuncian a dar forma a esta idea del superyo del que hablaba Freud. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, al haber o al existir esta renuncia paterna sobre este principio de autoridad sobre sus hijos, la renuncia al superyo, esto quiere decir que no hay sanciones, no hay ley. Entonces, de esta forma, la sociedad narcisista consagra una personalidad narcisista, donde la autoridad paterna, representada por el Estado, ha entrado en decadencia. Triunfa el individualismo desconectado de cualquier forma de cultura de la protesta y de la superación del sí. Con la consecuente búsqueda de un goce absorto e individualista. Y nos vamos acercando a algunas ideas que está planteando Lasch en este capitulito de la degradación del deporte, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Esto ya nos hace eco en algunas ideas que están planteadas ahí, ¿verdad? Es decir, esta renuncia de la autoridad paterna prefigurada en el Estado hace que no exista una parte superyoica, es decir, una parte moral, una parte normativa. No existen leyes, no existen sanciones. Entonces, lo que emerge es el espíritu de un individualismo triunfante, de una parte, digamos que arcaica, absorbida, ¿verdad? En un individualismo extremo, ¿verdad? Y por supuesto que al no haber margen para la colectividad, no hay forma de la emergencia o de que emerja una cultura de la protesta. Es imposible, digamos, que en esas condiciones emerja una cultura de la protesta. Por eso Lasch habla en el texto acerca de la pérdida de convenciones, recuerden ustedes. Esto es ni más ni menos que la pérdida de la norma, la pérdida de la ley. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, el juego, al verse desritualizado, es decir, no contiene su parte colectiva,
o no supone su parte colectiva, ¿de acuerdo? Su parte comunitaria, su parte relacional, ¿ah? Porque está siendo pensado de manera individualista. Esto es, digamos, un punto importantísimo, ¿verdad? Como para relacionarlo con esto que nos está diciendo Lasch en el texto. Entonces, sí están ustedes, perdonen, sí están ustedes eh, como entendiendo cuando yo hablo de super yo, ¿a qué me refiero? O hago un ligerísimo repaso sobre la tríada, digamos, psíquica de Freud. Por favor, díganme. Sí, profe, mejor haga un repaso, por Ok, favor. bueno, está bien, es que no me dicen, ¿ve? Entonces yo parto supuesto de que ya saben algo de esto. Bueno, vamos a ver. Eh, espero hacerlo en 5 minutos. Eh, hay una parte, digamos, que instintiva dentro de nuestra propia psique, ¿verdad? Que es el máximo descubrimiento del psicoanálisis. Y esa es la parte inconsciente, el ello, le llamó Freud, el ello. Esta es una parte arcaica, pulsional, instintiva, digamos que la parte más salvaje, animal y arcaica de nuestro propio ser, ¿verdad? Una parte que es nuestra, es propia, pero está totalmente incontrolada. Es decir, ustedes no tienen control, no tienen posibilidad de elaborar esta parte inconsciente, esta parte primitiva, esta parte arcaica. ¿Sí? Porque está, digamos que, muy alojada, muy determinada por impulsos característicos que nos definen como primates, ¿verdad? Como animales. Hay una, hay una forma, una elaboración, digamos que originaria, primigenia, básica, arcaica, pulsional, en esta parte inconsciente. Esto es a lo que Freud llama inconsciente, algo que es nuestro, que es propio, pero que no lo controlamos, no lo controlamos. Y esta parte inconsciente deriva o suele emerger en algunas situaciones, en algunas situaciones, por ejemplo, en la actividad onírica, o sea, en los sueños. Ustedes sueñan cosas bárbaras, es decir, bueno, ustedes no, yo también, pues, es decir, todos soñamos algunas cuestiones que son realmente incomprensibles, ¿verdad? Realmente incomprensibles. Tanto que ustedes se preguntan, ¿cómo diablos estoy soñando esto? ¿Esto qué tiene que ver? Esto no tiene que ver nada conmigo, no, absolutamente que tiene que ver todo con ustedes. Que ustedes no sepan es diferente, o que nosotros no sepamos es diferente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, es una forma, a Freud le encantaba esta lógica del sueño, hizo escribió un texto, La interpretación de los sueños, que tiene que ver con esto precisamente, ¿verdad? Cómo, digamos que el inconsciente se condensa, se proyecta en los sueños, ¿verdad? Por eso es que soñamos barbaridades que no tienen sentido, al menos no tienen sentido para nosotros, claro, porque no son cuestiones conscientes, son cuestiones inconscientes, ¿verdad? Otra forma de manifestación del inconsciente es a partir de los lapsus linguae, o sea, los lapsus de la lengua, los lapsus del lenguaje. Por ejemplo, cuando ustedes dicen algo e inmediatamente eh, dicen, argumentan o articulan, ah, yo no quería decir eso. Les ha pasado, ¿verdad? Ah, fue inconsciente. Para decir, digamos, en alguna medida, no fue culpa o no fue responsabilidad mía decirlo. No es totalmente responsabilidad de ustedes, porque es su inconsciente, aunque no conozcan mucho de él. ¿De acuerdo? Bueno, el inconsciente, la parte primitiva, arcaica, esta salvaje, pulsional, instintiva. Hay otra parte, hablaba Freud,
una parte, digamos que punitiva, normativa, legislativa, que se le llamó super yo, ¿verdad? Super yo. Digamos que es la parte de la conducta humana o de la psique humana que está relacionada con la cultura. ¿Sí? En la parte punitiva es la dimensión que nos enseña a que las leyes deben de ser respetadas. Las leyes, las normas, las instituciones en cualquier nivel. Y por supuesto que esta parte normativa entra en contradicción con la parte inconsciente. Entran en tensión. Claro, porque el super yo quiere hacer un desmadre, perdón, el inconsciente quiere hacer un desmadre y el super yo no. ¿Se acuerdan ustedes de las fábulas estas en las que salía un angelito y un diablito? Por favor, díganme que se acuerda que ustedes pasaron esta Sí, parte de la claro, sí, infancia, claro. ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, el angelito es la parte superyoica. Y el diablito es el ello, el inconsciente, que está queriendo siempre hacerse emerger, hacerse producir, hacerse desarrollar. Muy bien, entonces tenemos dos partes en conflicto, dos dimensiones en conflicto. Freud dice que hay otra parte que es la mediadora entre estas dos, que es el yo, y es la parte consciente. Está el inconsciente, ello, el yo, la parte consciente, y por otro lado el super yo, la parte normativa. El super yo dirime, equilibra la tensión entre el super yo y el inconsciente. Es básico esto, ¿eh? Es básico. Entonces, bueno, un ejemplo poderosísimo del que vamos a hacer referencia, creo que en el transcurso de la clase, es Batman. Batman, sí, Batman. Batman es el superhéroe que calza perfectísimo con, digamos, con esta interpretación, por lo que más adelante igual vamos a decir. Y por lo que también más adelante dice Christopher Lash, ¿verdad? Sí, Batman, una parte inconsciente, todo este trauma que tiene Batman desde niño por la muerte de sus padres, que tiene que ver con la lógica del murciélago, ¿verdad? Un animal, ¿verdad? Murciélago es un mamífero, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Bueno, entonces sí, un mamífero que vive en la oscuridad, ¿verdad? Que de repente está colgado, que de repente solo tiene su actividad únicamente en condiciones nocturnas, etcétera, ¿verdad? Es decir, un inconsciente de Batman, ¿verdad? Eh, sobre el cual el mismo Batman no tiene mucha elaboración, no tiene mucho conocimiento. Al menos de eso se desprende de algunas historietas y de las películas, ¿verdad? De las películas. Esta parte está gravitando ahí sobre Batman. Y además está la parte yoica, la parte que equilibra, la parte que dirime las tensiones, que es el buen Bruce Wayne, ¿verdad? Buen Bruce Wayne es la parte que dirime entre digamos que este arcaísmo, esta pulsionalidad del inconsciente del superhéroe, ¿verdad? Y la parte superyoica que es Batman, el caballero de la noche, ¿verdad? Que es el que se encarga de repartir justicia, de repartir justicia. Ah, sí, claro, esta es la parte superyoica, la parte normativa, la parte en la que Batman se convierte en una eh, instancia de autoridad, una instancia de legalidad. Eh, la bronca es que Batman
hace aplicar la ley, pero es su ley, ¿verdad? Es su ley. Esto es importantísimo por lo que ahorita voy a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en las sociedades contemporáneas, ¿verdad? Es lo que sucedió, por ejemplo, en el Tercer Reich con Adolf Hitler. Es lo que sucede con un tipo como Bukele en El Salvador. Es lo que sucede con un tipo como Donald Trump. Es lo que sucede con un tipo como Bolsonaro en Brasil, ¿verdad? Y ya les voy a decir por qué. Pero denme un chance para seguir con la disertación. Pero tengamos a Batman y su forma que de ahí totalitaria de aplicación de la ley, ¿verdad? Para entender un poco los conceptos, que me parece que es fundamental esta idea de Batman, ¿verdad? Entonces, queda claro este rollo del inconsciente, de la parte yoica y del superyo, ¿verdad? Queda claro, esto es Freud, digamos, esto es Freud, punto, esto no es otra cosa, ya lo dijo Freud hace más de 100 años. Entonces, les decía que en la sociedad contemporánea, los que se encargan de aplicar la autoridad, de aplicar la ley, renuncian a esta situación, renuncian a este deber, ¿verdad? Con lo cual renuncian a dar forma al super yo, ¿sí? ¿Se entiende ahora, verdad? O sea, los padres que son los encargados de dar esta línea de autoridad a los hijos, renuncian a esta obligación y, bueno, en el popular tico, los sueltan, los dejan a la libre, pues, ¿verdad? Entonces, al no haber sanción, al no haber ley, la sociedad narcisista, acuérdense que narcisismo es amor excesivo a uno mismo. Recuerden que Narciso, en la mitología griega, es aquel que ve su reflejo en el agua y lo contempla de manera incansable. Por eso es que es Freud el que habla del narcisismo y habla de otro concepto interesantísimo, Freud, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. El narcisismo de las pequeñas, que esto lo podemos ver aquí, esta es otra digresión, ustedes perdonarán, eh, este narcisismo de las pequeñas diferencias o de la diferencia menor lo podemos ver perfectamente actualmente, ¿verdad? Con la situación que se da, por ejemplo, con los extranjeros, las extranjeras en medio de la pandemia, ¿verdad? En este país. Y bueno, para el caso, los extranjeros, para varios sectores de la sociedad costarricense, extranjeros es igual nicaragüenses, ¿verdad? Nunca han dicho en la conferencia de prensa cómo se componen esos extranjeros, pero la gente, digo, ciertos sectores sociales, intuyen que son nicaragüenses, ¿verdad? Que ya esto es indicativo de una condenada fobia que tenemos sobre eh, los vecinos del norte. Entonces, el narcisismo de las pequeñas diferencias se expresa en cuestiones, como dice Freud, muy, muy pequeñas, es decir, hacemos de una diferencia, por ejemplo, idiomática, que los nicaragüenses y las nicaragüenses hablen diferente, hacemos eh, una, eh, una condición enorme, ¿verdad? Como si esto fuera una diferencia total, tajante e incluso espeluznante, ¿verdad? Freud le llama a esto narcisismo de las pequeñas diferencias, porque son diferencias eh, realmente pequeñas, realmente indeterminantes, ¿verdad? Es decir, acá viene, sé yo, un noruego y escucha a un tico hablar y a un nicaragüense hablar y no ve, no siente diferencias. Nosotros sí. Nosotros, es decir, y con todo que hable, con cualquiera que hable diferente. Bueno, este narcisismo de las pequeñas diferencias lo que hace es zanjar las diferencias, o sea, hacerlas más crudas y hacerlas aún más
menos soportables, ¿verdad? Ojo, es un concepto interesante, ¿verdad? Este concepto de narcisismo es de Freud, porque recuerden ustedes que Lasch retoma la vertiente marxista, ¿verdad? Y además freudiana. Esto está clarísimo en el texto que ustedes leyeron, pero clarísimo, en el texto que ustedes leyeron para hoy. Entonces, los padres renuncian y la autoridad paterna representada en el Estado renuncia a esta lógica de autoridad, por lo cual no hay sanciones, no hay ley, la sociedad consagra una personalidad narcisista y el que triunfa es un individualismo desconectado de cualquier posibilidad de crítica. Es así. En consecuencia de cualquier posibilidad de superación de sí. Es una búsqueda de un goce absorto e individualista. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto, verdad? Ahora, este asunto de la decadencia del superyo, lo que hace es conformar un nuevo tipo de superyo. Un nuevo tipo de superyo, escuchen ustedes, un superyo arcaico y pulsional. Es decir, recuerden que la parte arcaica y pulsional es la del inconsciente. ¿De acuerdo? Sí, pero esta sociedad narcisista contemporánea hace emerger una nueva forma de superyo relacionada con lo arcaico y lo pulsional. Esta idea la desarrolla Lasch en la cultura del narcisismo, no específicamente en ese capítulo, pero la desarrolla Lasch en todo en el texto. Pero es una idea que Lasch retoma de Marcuse. Marcuse, esto es segunda escuela de Frankfurt, eh, retoma la idea de sublimación de Freud. ¿Recuerdan lo que es la idea de sublimación de Freud? ¿Sí? ¿Todo el mundo recuerda esto? O si no, nos mandamos aquí otro poco. Bueno, está bien. Todo el mundo recuerda que era la sublimación. ¿Verdad? Brevemente, dejar de lado la instintividad, la pulsionalidad, esta instintiva, para construir cultura. Es decir, la sublimación es renuncia, la sublimación es ley. Es hacerle caso a la ley más que a la instintividad arcaica, primitiva y salvaje. Y con esa energía remanente construir cultura, música, arte, hasta antropología. Entonces, Marcuse retoma esta idea de sublimación de Freud, la retoma, pero Marcuse aquí va a hablar del movimiento inverso al que hablaba Freud. Freud hablaba de sublimación para hacer una síntesis de una sociedad progresista, de una sociedad civilizada, de una sociedad encaminada al orden y a la construcción de una dimensión iluminada de la cultura. ¿De acuerdo? Esto es sublimación. Sublimación es dejar atrás, dejar de lado la pulsionalidad para construir cultura. Es una norma progresista, es una norma, digamos, de progreso de hace 100, 150 años. ¿De acuerdo? Marcuse, para la sociedad postindustrial, digamos que neoliberal de los 50 y 60, va a hablar más bien del movimiento inverso, que es, Marcuse le denominó desublimación. Desublimación. Entonces, lo que Marcuse dice es que en la sociedad contemporánea hay una nueva e inusitada emergencia, oigan ustedes, de la parte arcaica, pulsional, primitiva y salvaje del ser humano. Hay una, es decir, no hay sublimación,
esta idea de soslayar esta pulsionalidad para construir cultura. No, en las sociedades actuales lo que existe es una emergencia de la pulsionalidad arcaica, es decir, al revés de lo que proponía Freud. Al revés de lo que proponía Freud. Pero un momento, pero un momento. Esta desublimación está coartada por el mercado. Y como buen marxista, ¿qué quieren que les diga? ¿Verdad? Está coartada por la industria. Entonces, Marcuse le llama a esto de sublimación, ¿sí? Pero de sublimación represiva. Esto en El hombre unidimensional, una de las obras más importantes de Marcuse. También está Eros y civilización, por ahí está esta idea, pero fundamentalmente en El hombre unidimensional. Entonces, de sublimación represiva, lo que está pasando hoy es más bien la vuelta de esta pulsionalidad arcaica, primitiva, salvaje, que emerge sin ningún tipo de regulación de autoridad. No hay ahí autoridad. Ya ven ustedes la relación con Lash. No hay ahí una autoridad que contenga, ¿sí? Que contenga, que legisle sobre esta emergencia de lo pulsional instintivo. Pero hay una cosa que lo coarta, es el mercado, la industrialización. Entonces, vemos una emergencia del arcaico coartado por la industrialización, por el mercado. A esto Marcuse le llamó de sublimación represiva. Marcuse acá pone de ejemplo, si ustedes notan que me voy, es porque estoy pensando en este texto de Marcuse que hace mucho rato lo leí, ¿verdad? Marcuse pone varios ejemplos, ¿verdad? Pone varios ejemplos, fundamentalmente de literatura. Son muy interesantes, ¿verdad? De cómo en algún momento había un principio sublimatorio en la literatura, esto de la consagración a un universo progresista, iluminado, sublimatorio de construcción de ideas geniales, ideas básicamente culturales que promovían el surgimiento de la civilización. Para después, para que después se diera la emergencia de una literatura, Marcuse no le llama light, yo le llamo light, ¿verdad? Que pierde su sentido antagónico. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace el ensayo sobre la ceguera de Saramago siendo vendido en Walmart? Yo lo vi en algún momento. El ensayo sobre la lucidez, el ensayo sobre la ceguera, e incluso el Evangelio según Jesucristo, siendo vendido en Walmart. ¿Qué putas hace ese texto ahí? Es como que te estén vendiendo el Capital en Walmart, man. Como que te estén vendiendo Das Capital, la versión de Fondo de Cultura, o la de siglo XXI, no sé, en Walmart. O sea, en la efigie del sistema capitalista te están vendiendo un texto que antagoniza con eso. Entonces, lo que sucede en los términos marcusianos es que el libro, el ensayo sobre la ceguera, pierde su sentido antagónico. Y porque se lee como una cosmopolitan, loco. Ya está. Se lee como si fuera una perfil. Y sí, se están en el, ¿cómo se llama eso? Donde ponen las revistas. En la góndola
¿verdad? Donde tienen las revistas y tienen ahí la perfil y vanidades y TV Notas y etcétera, y abajo está el ensayo sobre la ceguera y vos lees eso como si fuera perfil. Ya está. Pierde su sentido antagónico. Pierde su sentido antagónico. ¿Verdad? Eh, es decir, otro elemento del que no habla Marcuse, habla Zizek, que también tiene un texto que se llama eh, La metástasis del goce, la metástasis del goce, cuyo primer capítulo se llama El callejón sin salida de la desublimación represiva. Y uno quiere volverse loco, mae. Se quiere uno volver loco porque, de verdad, uno agarra ese texto y lo lee y hay que irse a leer a Marcuse y hay que irse a leer a Freud. ¿Verdad? No, no hay de otra. Pero bueno, Zizek, retomando esa idea de la desublimación represiva de Marcuse, habla, por ejemplo, de la pornografía hardcore, ¿verdad? La pornografía hardcore, dice Zizek, no deja nada a la imaginación, no deja nada a la creatividad de la imaginación. El erotismo es otra cosa, el erotismo es un bien sublimatorio, eso sí, estamos de acuerdo. El erotismo es una cuestión sublimatoria en el más estricto sentido freudiano. La pornografía hardcore no te deja posibilidad de pensamiento. Eso es precisamente lo que hace la desublimación, atomiza el pensamiento. Y sucede una especie de alienación, de reificación del sujeto. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, al sujeto se le imposibilita pensar en ese marco, porque no le dan chance de pensar, se lo ponen todo. Es decir, esta es la emergencia de esta sensación arcaica traspasada por el mercado. ¿Mm? El mercado te pone la cosa y te dice, loco, no pensés, ¿para qué? Aquí está todo, no tenés que pensar. Entonces, esta cuestión antagónica, esta idea, este pensamiento antagónico no suscita, no emerge, ¿sí? Porque está desublimado. Y está desublimado por el mercado. El mercado te dice qué pensar, cómo pensar. ¿De acuerdo? Bajo esta lógica, ¿verdad? Estoy hablando bajo la lógica marcusiana, Lasch y por supuesto que Zizek. Por supuesto. Entonces, ¿qué putas tiene que ver Batman con todo esto? ¿Verdad? Putas tiene que ver Batman. Bueno, tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Les hablaba de que emerge un nuevo tipo de superyo arcaico pulsional a partir de la desublimación represiva en consecuencia de la renuncia de los padres a establecer autoridad sobre sus hijos, ¿verdad? Por un placer y confort narcisista, en vez de acometer su deber en forma de autoridad. Loco, es necesaria la autoridad paterna. ¿Eh? No crean ustedes que esta vaina de que, viste, si sus padres fueron autoritarios, agradezcanles, por favor. Por favor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Batman? Lo que pasa, ¿qué tiene que ver esto con Batman? Lo que pasa es que, vamos a ver, y esto lo expone Zizek de manera, ¿cómo surge? De manera genial. ¿Cómo surge este poder totalitario? Este poder, pero ya más básicamente autoritario, no autoridad, ¿verdad? No autoridad, autoritario, o sea, es un exceso de autoridad que es, por supuesto, nocivo. Muy bien, es esto que menciona Lash, la emergencia de una parte superyoica arcaica, es decir, una parte superyoica arcaica, es decir, entre el inconsciente y el superyo, la parte normativa, la parte arcaica y la parte normativa, ¿m? En la sociedad contemporánea, esta narcisista de la que habla Lash, ¿m? Para Zizek, la mediación del yo desaparece. Desaparece. Y desaparece. O sea, no hay mediación entre el inconsciente y el superyo.
y es un despiche eso, ¿verdad? Un desmadre, madre. ¿Ah? Y claro, no hay una parte que equilibre, que acometa la mediación entre una parte primitiva y una parte absolutamente eh, punitiva, normativa, legislativa. No hay. No la hay. Entonces, sí se dice que aquí está el germen o un parte del germen totalitario, precisamente porque las personalidades en donde estas narcisistas, de las que le hablaba al principio, acuérdense, un yo grandioso, sentimiento de vacío, inautenticidad, vida personal empobrecida, ausencia de compromiso intelectual, miedo, angustia, extrema dependencia afectiva y de la imagen, búsqueda de reconocimiento y admiración. Esta personalidad narcisista no reconoce la mediación y genera su propia ley a partir de un superyo arcaico. Eso es Batman. Batman, fundamentalmente en El Caballero de la Noche, aplica su propia ley, no la ley de Ciudad Gótica. No. Por eso es un ente subterráneo. La policía lo llama cuando ya no hay alternativa y lo llaman la noche. Lo llaman la oscuridad. No se expone a decir estamos relacionados con Batman. Incluso el final de la película es extraordinario en ese sentido. Bueno, 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 dos partes que yo quisiera rescatar. Una es cuando tiene suspendido al Guasón, el Caballero de la Noche, y Batman le pregunta al Guasón, Mae, ¿por qué quiere matarme? ¿Por qué quieres matarme, loco? Evidentemente no lo dicen así, ¿ya? Pero bueno, yo lo estoy parafraseando y por ahí va, ¿no? Entonces, cuando el Guasón está ¿cómo es? Cabeza abajo, ¿verdad? Guindado, por una de las... Esto es otra cosa interesante, ¿ah? Porque Freud decía que el ser humano es una especie de Dios con prótesis, ¿verdad? O sea, que tenemos una serie de aparatos tecnológicos que nos hacen prefigurar la idea de Dios, ¿verdad? Que esto es Batman, ¿no? Un montón de aparatos, cuelga el Guasón y le pregunta, madre, ¿por qué quiere matarme, loco? El Guasón se ríe y le dice, no, madre, yo no quiero matarlo, vos sos mi complemento. Y esto es extraordinario. ¿Sí? Sobre todo para entender la parte del final en donde Batman decide escapar en la noche, ¿sí? Para salvarle la tanda al Dos Caras. ¿Recuerdan? Para salvarle, para salvarle el trasero a Dent, ¿verdad? El comisionado, comisionado era así de Ciudad Gótica. En la oscuridad, soy el héroe que necesita la ciudad. No soy el héroe no soy Superman. Superman es superyoico, mae. Superman es super, ese mae no trasciende la ley. Batman se pasa la ley por el culo. Pero bueno, Trump se pasa la ley por el culo. Bukele se la pasa por el culo también. Y Bolsonaro se la pasa por el trasero también. ¿Verdad? Es decir, quiero decir que muy a mi pesar, porque me encanta Batman, Batman es un héroe autoritario y totalitario. Por las mismas razones por la cual Bush es un presidente totalitario y Bukele lo es también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es, ¿verdad? Es decir, el surgimiento de la cultura narcisista, de la sociedad narcisista, se da en todo este contexto. La renuncia de los padres, en este caso representados por el Estado, a ejercer autoridad sobre sus hijos, ¿verdad? Y perfilar, a formar, corporizar este super yo, con lo cual se da rienda suelta a un carácter individualista extremo,
absorto en búsqueda de satisfacciones individuales. Individuales. No hay posibilidad de la cultura del antagonismo porque la cultura está desublimada, diría Marcuse. La cultura está, diría Lash, sopesada en medio de un contexto postindustrial, neoliberal, ¿verdad? En donde el mercado tiene su sitio y marca la pauta, ¿verdad? ¿Sí? Que bueno, más o menos decía esto Marx hace 150 años, ¿m? Cuando hablaba del fetichismo de la mercancía, ¿verdad? Sujetos alienados, cosificación, no se piensa en la producción del sujeto, en la producción del objeto y el sujeto se vuelve cosa. Cosificación del sujeto, eso a grandes rasgos, por supuesto. Aquí estoy cometiendo una barbaridad histórica con Marx, porque es más elaborado esto, pero por aquí va el asunto. Por eso es que es interesantísimo la escuela de Frankfurt y también finalmente lo que hace Lasch, que es relacionar Marx con Freud. Y te queda una cosa, bueno, que también lo hacía el Tusser, ¿verdad? Fuera de la escuela, pero Frankfurt era vital en esto, lo hacía increíblemente, ¿no? ¿Queda claro esto, entonces? ¿Sí o no? Bueno, la degradación del deporte, dice Lasch. Lo primero que dice Lasch, página 131, ¿qué más está? El juego es inútil, dice Lasch. El juego es inútil, man. Pero es precisamente esta futilidad, esta inutilidad lo que explica su atractivo. Su cualidad artificial, los obstáculos arbitrarios, son la única razón de desafiar a jugadores a que los superen. No hay, o sea, hay total ausencia de cualquier propósito utilitario en el deporte. Esto lo dice Lasch, ¿verdad? No hay, o sea, aquí no hay forma de que usted, digamos, piense, ¿verdad? Piense, precisamente porque está con esta idea de sublimatoria, narcisista, ¿verdad? Que está trayendo a colación, que está trayendo constantemente a discusión. E incluso dice que el juego pierde su encanto, ¿verdad? Cuando se pone al servicio de la educación, dice Lasch. Eso es interesantísimo. Y, por supuesto, propone una oposición entre trabajo y juego, es decir, lo formal rutinario versus lo lúdico, ¿verdad? Versus lo lúdico. Lasch explica a partir de Huizinga algo muy interesante, por eso que aquí Huizinga es importante, algo muy importante. Dice Lasch más o menos así, citando a Huizinga, la erradicación gradual de lo lúdico en varios contextos, la religión, la ley, la guerra, el trabajo productivo, ¿verdad? Es parte de la historia de la cultura. Es decir, acá la erradicación de lo lúdico ha sido, digamos que total para Christopher Lasch, citando a Huizinga, ¿verdad? Es decir, ha habido una paulatina racionalización de las actividades, ¿verdad? Una paulatina racionalización de las actividades, lo cual nos recuerda a Elías también, ¿verdad? Por eso es que la gente se entrega a la actividad lúdica con mayor intensidad, porque no tiene elementos lúdicos en su vida cotidiana formal, ¿m? Y necesita desarrollar esta condición del juego, esta condición lúdica del juego en algún momento, en alguna medida. No lo tiene en las partes formales, oficiales, digamos, de la cultura. Y precisamente este auge de los deportes coincide con el auge de la producción en masa, dice Lasch. Y esto no es casual. Por lo que estaba explicando antes, ¿verdad? El deporte tiene su auge a partir de un auge del mercado, ¿verdad? Y el mercado lo incorpora, el mercado lo absorbe y elimina esa parte, digamos, antagónica que pueda tener, ¿m? Por lo que ya expliqué anteriormente.
Lasch con Huizinga también plantea una especie de adolescentismo y barbarie en el deporte. Por supuesto, una especie de adolescentismo es adolecer, ¿verdad? Por eso es que adolescente viene de adolecer también, ¿verdad? Adolescentismo, o sea, adolece de algo, y barbarie en el deporte. ¿Mm? Y barbarie en el deporte. Precisamente por esta lógica de la cultura del narcisismo, por esta lógica de la situación de sublimada que les explicaba anteriormente. En consecuencia, hay mayor violencia, vamos a ver, mayor violencia en el sujeto narcisista, ¿verdad? En el que no hay mediación superyoica, y con el inconsciente, evidentemente, emerge violencia. ¿Mm? Emerge violencia, fervor patriótico, fervor marcial, machismo, ¿verdad? Se ha perdido entonces esa ingenuidad y esa alegría original del juego. Esto tiene todo que ver con lo que les explicaba anteriormente acerca de la desublimación en Marcuse, ¿verdad? O sea, se pierde su parte, digamos, eh, antagónica, y esto emerge en forma de violencia. ¿Mm? Aquí Lash considera varios fenómenos, por ejemplo, el fenómeno televisivo, ¿verdad? La televisión ha ampliado el público que ve deportes, pero también ha deteriorado su comprensión. Vean qué interesante, ¿verdad? Se ha adulterado el deporte por la comercialización. Se cree que el público es estúpido y hay que explicarle todo, ¿verdad? Que es lo que básicamente hacen de la televisión, ¿verdad? Que se les explica pauta por pauta, zona por zona, eh, qué es lo que hay que hacer, o cómo debe de ser analizado el juego, ¿sí? Lo cual tiene que ver igual con esta idea de la cultura del narcisismo y con esta idea de sublimatoria del mercado que te ofrece todo y que te hace imposible pensar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, he aquí la tesis, ¿verdad? Digamos que la tesis central de, de Lash en el texto. La degradación, porque así se llama el texto, ¿no? La degradación del deporte. La degradación no es por la competencia, sino en parte por esta comercialización. Promotores, periodistas, que recrea antagonismos de la sociedad capitalista, que banaliza el juego y lo trivializa, ¿eh? Haciendo espectadores adictos, cito textualmente a Lash, haciendo espectadores adictos a sensaciones fuertes y ávidos de sangre. Es decir, el deporte o la degradación del deporte para Lash es cuando éste se trivializa, se banaliza, ¿eh? Se trivializa y se banaliza. Que la sociedad, de nuevo tardío capitalista, lo hace espectacularmente bien, ¿verdad? Por ejemplo, el fútbol. ¿Mm? Diría Lash. Y esto hace emerger sujetos fervientes, fervorosos, encarnizados, violentos. Por ejemplo, este tipo, que es increíble, véanlo ustedes, hermano, que es una cosa, ¿no? Eh, increíble. Ya les pongo esto es una genialidad, ¿verdad? Precisamente de la cultura de masas. Vamos a compartir acá. Eh, Profe, sí, señor. cuidado con el volumen del video. No sé si fui solo yo, pero es que usted puso eso y a mí casi se me revienta el tímpano. No sé si soy yo. Ah, Ahí. usted tiene audífonos. Sí, Ah, es por eso. Bájele es que yo sí, tengo, eso dice ya, pero ok, igual fue como. ok, bajen el volumen y lo regulan, ¿eh? Vamos a poner aquí una cosa extraordinaria. ¿Pueden ver?
¿Están viendo, verdad? Sí, Bueno, sí se ve. disfruten. Son 7 minutos, los van a disfrutar. Vamos a registrar todos. No te pierdas ningún detalle. Toda la información del fútbol está en Olé. Esto, para ponerlos en contexto, es 2000, creo que 2010, 2011. Vamos a ver, el video dice julio del 2011. Bueno, tiene que haber sido 2011 entonces, ¿no? 2011, cuando River Plate pierde la categoría en Argentina y se va a la B. Era un juego contra Belgrano de Córdoba, que River pierde en el Monumental. ¿Sí? Y este sujeto que ustedes van a ver ahí es, por supuesto, que hincha gallina. O sea, le va al River, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que pasa. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! ¡Dale, boludo! ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil puta! Bien, Ferrari, bien. Ay, llega. ¡Dale, Mauro Díaz, dale, boludo! ¿Qué tenés, artrosis, boludo, en la pierna? ¿Penal? Sí, viejo. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? ¡Qué forro que sos, Román! ¡Y la puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No me puedo creer la puta que me parió! ¡Sos un pelotudo! ¡Sos un hijo de puta, Román! ¡Paraguay y la concha de tu madre! ¡Pero hay que ser pelotudo, cabezar! ¡Así la concha de tu madre! Tomarse la cabeza para lamentarse. ¿Quién marca los penales? Manzanelli. ¿Quién que no fue mano? ¡Es un tarado mental! ¿Cómo vas a cabecear con la mano acá? Román, Paraguay y la concha de tu hermana que te parió. La puta que te parió, la puta que me parió. ¿Estás contento, Valverde, con la concha de tu hermana? ¡Ay, Dios mío! Vamos 3 pases seguiditos, 3 pases, no te pido 28 pases seguidos como Barcelona. ¡Te pido 3! ¡La puta que te parió! Dejemos de perder la pelota en la mitad de la cancha, por favor, te lo pido, Isabel. ¡Dale, boludo! ¡Dale, pendejo pelotudo! ¡Dásela a Pereira, forro de mierda! Dios mío, siempre te faltan 5 para el piso. Siempre te faltan 5 para el piso. No, mira, por favor, te lo pido, termina una jugadita, una. Deja patear, la concha de tu madre. Deja patear, pitana, la puta que te parió. ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el suelo pirata! ¡A la venganza que me parió! ¡2-0! Sí. Y ahora... No podía agradecer una jugada efectiva. Todavía vigente de estos tiempos. ¡Es foul, la concha de tu hermana! ¡Es foul, pitana! ¡Es foul la defensora, la puta que te parió! Tiene tomado hablando, pero hablando no se da cuenta que lo tiene tomado. Es un ganador imperceptible casi. Le baja por el lado. Llega por el segundo palo, un segundo aquí. ¡No! ¡Qué ¡andás en la cangura, la concha de tu hermana! ¡Cordobés y la reputa madre que te recontra mil parió! ¡Y la reputa madre que te remil parió! ¡JJ López, Aguilar, Pasarela y la concha de mi hermana! ¡Ni mi viejo que me hizo hincha de River! ¡Ni la puta que me parió! ¡Carajo! 15 goles a favor del torneo. ¡Pongan huevo, hijo de puta! ¡Pongan huevo!
lo suyo, ¿eh? No, pero Ay, qué bueno que Santiago no está ahí. Santiago no está ahí, ¿no? bravo, viejo. Son ustedes, pero yo era hincha, boluda. ¡La concha de tu madre, negro de mierda! ¡La puta que te parió! ¡La puta que te parió, negro de mierda! ¡Sigo Ferrari solo! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo! ¿Qué mierda es esto? ¡No puedo romper! ¡La concha de mi madre! Sí, rompelo. ¡La concha de mi madre y la puta que me parió, carajo! La perdió. Se cansó de perder la pelota. Hace 8 meses que perdí la pelota, la concha de tu hermana. Dale, boludo, agarrá la pelota. Tomá, Ferrari. Si se va la pelota, anda la concha de tu madre. Andate a Europa, vos, la reputa que te parió. Andate, empieza a correr así como estás corriendo y te vas a Europa y te vas a la concha de tu hermana. Está para pisarla mucho el mudo. No, es muy bien. No, dame la mitad, dame la mitad. No, tomate el entero. No, quiero que no me dormir. Dale, No, dame la mitad. Pero la concha a su madre. No, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe la puta que te parió? ¿Cómo sabe la puta que te parió? Espero que haya sido un Shaggy. Qué cagón sos, la puta que te parió. Vos me metiste en este quilombo, la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. Te fuiste a Boca, la concha de tu madre, jodete, hijo de mil puta. Por irte a Boca, la puta que te parió, te pusiste la camiseta de Boca, la puta que te parió. Anda la concha de tu hermana, la puta que te recontraparió. ¿Y qué poner en la publicidad, pelotudo? Ese canal. Bueno, el Tano Pazman. Ah. Bien, bueno, a partir de lo que hemos discutido, ¿no? Sobre el asunto de sublimatorio, narcisista, esta emergencia de la violencia. No, hay una explicación de la violencia. Es decir, para no seguir llamando a estos brotes que vimos en el señor, en el Tano, irracionalidad, locura, bueno, el psicoanálisis freudiano, junto con la teoría marxista, Christopher Lasch y Marcuse, nos dan una respuesta a eso, para no seguir llamándolo irracionalidad, para no seguir trivializando eso. Porque, bueno, sucede que cuando irracionalizamos algo, cuando trivializamos algo, cuando banalizamos algo, cuando decimos que algo es una locura, lo dejamos de pensar, ¿verdad? Que ese creo yo que fue el error de, bueno, la elección pasada, ¿verdad? Con el bloque evangélico. Irracionalizamos sus argumentos y los dejamos de pensar, ¿verdad? Y ahí nos equivocamos. Bueno, ¿qué me dicen ustedes sobre esto? ¿Qué podemos desarrollar a partir de lo que vimos y de lo que hemos discutido hasta ahorita sobre Lasch, ¿verdad? Y esta idea de que la degradación no está en la competencia, no está en su exceso de seriedad, sino en esta ruptura de convenciones, de leyes que rodean el deporte, ¿verdad? En su incapacidad actual de ritualizarse, de dramatizarse como festividad pública y en su pérdida de fantasía, ¿verdad? Es decir, en su trivialización, dice Lasch, ¿verdad? Y en la emergencia de un espíritu narcisista, individualista, coartado por esta cuestión de sublimatoria y del mercado.
¿verdad? No sé, cómo hacer el intento de relacionar el video con lo que leímos. ¿Nadie quiere entrarle? A mí me parece interesante, tal vez no es tanto con Lash, pero me parece interesante en cómo la violencia es enfocada hacia el deporte como tal. Porque digamos, el mae dice emputadísimo con el juego y todo, pero en realidad, por ejemplo, el trato hacia no sé quién era la muchacha o el otro chaval que estaba ahí, nunca cambió en ningún momento. Entonces es un enfoque de la violencia hacia el deporte, no hacia el resto de situaciones que se puedan pasar. Me parece súper interesante porque eso se relaciona un montón con la lectura hace 2 semanas, creo. Ajá, sí, pero yo preguntaría, discutiría ahí, ¿es hacia el deporte? ¿Mm? ¿O es hacia esa forma Yo eh, siento que es de, más como, bueno, determinados. no, que no sé si es sobre el deporte, digamos, el juego en sí, cómo ha, digamos, el carácter que industrializado del mismo, el carácter, digamos, ya vuelto mercancía del mismo, ¿verdad? Porque ¿qué son ese tipo, digamos, de eh, manifestaciones absolutas digamos, de violencia? ¿Verdad? Sobre un juego que hemos estado leyéndolo, ¿eh? Tiene un componente lúdico, ¿eh? Tensional, sí, en algunos autores, recuerden ustedes, hay tensiones, ¿verdad? Pero finalmente es una especie de control controlado, decía Elías, ¿verdad? Que prefigura un principio lúdico. O en el caso de Lash, ¿verdad? Que es una liberación de fantasía, dice Lash. Pero que está siendo coartado por una figura narcisista, individualista, autocontemplativa, ¿verdad? Autocontemplativa. ¿A qué nos referimos con esa proyección de la violencia hacia el deporte? Porque ¿verdad? Hay que hacerse la pregunta de si es al deporte, si es, o sea, si es el deporte, ¿verdad? Porque lo que nos dicen a nosotros es que eh, el deporte es violento, ¿verdad? Bueno, y sí, hay contacto, hay cosas, ¿cierto? Pero si le hacemos caso a Elías, con esta idea de la civilización, tendríamos que decir que más bien se ha pacificado el juego, se ha pacificado el deporte, ¿verdad? Y aquí lo que emerge es una cuestión arcaica muy, muy, muy instintiva, pero no sé, muy, muy violenta al menos, ¿verdad? Que no sé si está dirigida al deporte o a la forma en la que nos presentan el deporte. Como Profe, absoluto, es que es un absoluto, ¿verdad? yo Sí, yo siento que ahí también la figura, digamos, esa figura super joy o, ¿verdad? Como narcisista primitiva se ve mucho, se refleja mucho en este señor, ¿verdad? Sobre todo porque me recuerda mucho la figura de, o este dicho, ¿verdad? De que cuando juega, no sé, la CL, juega cualquier equipo, todos son técnicos, ¿verdad? Es como lo que se evidencia en ese video es el señor pierde el control, es decir, más bien él siente que lo que su equipo hace, que en realidad es un montón de gente que está jugando en un lugar del que él no tiene ninguna relación, él siente que le están fallando a él y siente que él pierde el control, o sea, como que si él los controlara a ellos o si ellos le respondieran directamente a él, lo que el partido demuestra es que no, ¿verdad? Y él les dice, no, es que vos que tenés 8 meses de estar perdiendo la bola, vos tenés, ¿verdad? Es decir, es como a esta la figura mela.
Ajá, esta figura de ese, ¿verdad? Super yo, de ese narcisista que, digamos, que cree que él es el que controla a todos los jugadores en un equipo. Y la frustración que surge, ese nivel de violencia y frustración es la realidad demostrándole que lo que sucede en el campo no tiene que ver con él, ¿verdad? Entonces esa frustración, ese enojo entre la pérdida del control que él quisiera tener. A mí me parece que esa es una forma interesante de relacionarlo con esta figura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Josué va a decir algo más porque no sé si quería decir algo más al respecto de esto, porque lo cortamos ahí, Josué. No, es que digamos, yo sentí que esa violencia de tal va por el lado que decía Julián, o sea, no era tanto hacia el deporte, sino era como hacia sí mismo. Digamos, era esa posición de tomar rienda, digamos, personal en el asunto. Entonces es como decía Julián, o sea, él siente que que le están fallando, o él se siente que está fallando con ellos. Por ahí, Claro, digamos. pero muy bien, digamos, ¿cómo relacionamos eso con Lash? ¿Verdad? Que Julián intentó hacerlo ahí. Julián intentó relacionarlo con esta cuestión narcisista. Me parece que Profe, es, si queremos hacer una lectura desde Lash, ¿verdad? Evidentemente pueden haber otras lecturas, pero desde Lash, ¿qué es lo que está pasando ahí? yo relacionándolo a Ajá, ese, al libro, digamos, en la parte que ya se involucra con la televisión, de cómo la televisión ha hecho el deporte, como que ajá, lo ha de cierta manera degradado ajá, al llevarlo más allá, digamos, inclusive que Lars decía que el deporte ha hecho, perdón, la televisión ha hecho que el deporte pierda lo esencial, digamos, inclusive al obligar, daba el ejemplo de esto que obliga a los deportistas, digamos, como en surf, decía que a hacer un campeonato, inclusive respetando el clima, digamos, simplemente por satisfacer eh, lo que es la televisión. Entonces yo siento que esta violencia también se relaciona al ser un espectador, digamos, desde la televisión, de cierta manera, estamos como, porque decía que los jugadores se vuelven, tengo la palabra aquí, como que el deporte se vuelve un espectáculo, como un circo. eh, entonces, eso también hace que los jugadores cobren lo que cobren, digamos, porque se vuelven, ajá. no es que se me olvidó esa palabra. Eh, Sí, me acuerdo lo del circo. sí, Y precisamente es ahí donde Lash apunta la cuestión de la trivialización. ¿Verdad? Trivialización. Es decir, perdemos el carácter, digamos, dramático del juego, ritual del juego, y con lo que... y yo siento que eso hace que los espectadores ajenos a ese juego, digamos, que no valoran lo que simboliza en sí el deporte, se hacen que se auto den un derecho de decir, bueno, él tengo el derecho de ofender a los jugadores, tienen que responder por mí, tienen que hacer esto por mí, tienen que satisfacerme, y si no me satisfacen, me enojo, porque deberían satisfacerme, porque de cierto modo les estoy pagando indirectamente al consumir. Entonces, digamos, porque en mi casa, digamos, mi papá es un ser muy parecido a ese señor. Y yo siempre me peleo con él, porque creo yo que cuando la liga pierde, eso es lo peor que puede pasar. Entonces, se relaciona con eso, como que Sí, como que se autodan algo, digamos, como una razón de decir, bueno, yo puedo decir, ellos tienen que hacer esto, pero nunca se están metiendo en el juego. O sea, yo digo, si usted fuera jugador, usted sería más malo que ellos, o sea, no tiene por qué ofenderlos. Pero, no sé, desde ese lado siento que se relaciona con la claro. televisión. Sí, digamos, lo que diría Lash en ese sentido es que hay una emergencia de una figura narcisista, ¿verdad? Una figura narcisista que evidentemente autocontemplativa, ¿verdad? Con la nueva emergencia de este super yo, ¿verdad? Degradado el super yo, emerge un super yo arcaico, ¿verdad? Narcisista,
autocontemplativo abstraído en una preocupación meramente individual. Quizás por esto el Tano asume esto de manera personal. Y quizás por eso asumimos las derrotas de la selección de manera personal, ¿verdad? Bueno, aparte que hay otro conjunto de cosas, ¿verdad? La vinculación nacionalista de la que también habla Lasch, ¿verdad? Se radicaliza la cuestión nacionalista, machista, y bueno, dirémoslo xenofóbica, homofóbica, etcétera, ¿verdad? De un sujeto que quizás está pensando en que la retribución debe ser hacia él. Por eso es, o por eso quizás se lo toma personal, ¿verdad? Esto diría Lasch, es decir, la personalidad, la cultura narcisista de nuestro tiempo hace que emerja un individualismo extremo. Entonces, este individualismo extremo espera gratificaciones individuales, no colectivas, no ritualizadas. Cuando Lasch habla de ritualizado, es la parte de la comunidad. No existen rituales individuales, solo colectivos. Y la forma de hacer participativo, digamos, el juego es ritualizado, ¿no? Dramatizado, diría Lasch también. Entonces, esta cultura narcisista evoca ¿qué? Contingencias personalizadas, ¿verdad? Como si esto fuera un asunto contra el uno, ¿verdad? Y esto se convierte en una guerra, por supuesto, porque me estás ofendiendo a mí, convierte en una guerra. Y vean ustedes entre aficiones, ¿verdad? Sapricistas y liguistas, y si un sapricista dice algo en contra del liguista y el liguista se alzó, ya está. ¿Por qué es personal? ¿Por qué es personal? ¿Sí? El Tano se lo toma personal, es una cuestión totalmente personal, ¿verdad? Y lo que creo yo es que ahí no hay, o sea, uno no ve posibilidad de desarrollar pensamiento en torno a esto, ¿verdad? Y poder dirimir, ¿verdad? Precisamente que es un juego que se está jugando más allá de él o más allá de la persona. Sí, que tiene poco que ver con el Tano. O uno creería que tiene poco que ver con el Tano. Evidentemente el Tano diría que tiene que ver todo conmigo, y uno ve porque tiene que ver todo con él, por supuesto. Pero en términos prácticos, digamos, dentro de la más fría y meticulosa racionalidad, no tiene nada que ver con él. No tiene nada que ver con él. Creo. O sea, uno le dice esto y otro pleito, ¿verdad? Posiblemente tenga que ver más con el negocio. ¿Qué era? Eso diría Lasch. Ujú. Eso diría Lasch. O sea, ¿verdad? posiblemente lo que ellos estaban jugando ahí, lo que ellos estaban jugando al perder y bajar a segunda, ¿verdad? Era de todo el dinero en publicidad, todo el dinero que iban a perder, es decir, todo el negocio que estaba alrededor de esa marca que es el equipo, ¿verdad? Que es River, sí. Bueno, sí, ¿cómo estamos, muchachos y muchachas? Comentarios. Ahí me quedan algunas ideas ahí, pero vamos a dejarlo hasta acá. Ya hemos enunciado, digamos, que la idea, la tesis central de Lasch, ¿verdad? Acerca de por qué habla de la degradación del deporte, ¿verdad? Esto que quede claro, ¿verdad? Hemos dado una vuelta bastante grande a teoría que relaciona Freud con Marx, ¿verdad? Que es muy interesante, para poder entender el planteamiento de Lasch, que me parece profundamente interesante, muy interesante, ¿verdad? Digamos que de las cosas más críticas que hemos leído en el curso, me parece. Hemos leído otras cosas muy interesantes, críticas, pero esta le revienta la cabeza a uno, de verdad. Y está bueno que así sea, creo.
¿Alguna otra cosa que haya quedado en el tintero, muchachos y muchachas?